la invitación por parte del maestro Daniel Máximo y pues bueno, espero poder compartir con ustedes este tema que es de gran importancia y que bueno, espero que también sea de provecho para nosotros mismos. Eh, Seguimos. Bueno, el objetivo de esta sesión es poder adaptar estrategias para mejorar la atención en poblaciones en riesgo. Entonces, para poder empezar o dentro del contenido que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver qué es la salud mental, algunos aspectos que impactan en la salud mental y grupos vulnerables, algunas estadísticas y algunas estrategias de apoyo. Bueno, en primera, pues me gustaría iniciar sabiendo o estando en el entendido de qué es la salud mental. La salud mental es un estado que permite a las personas hacer frente a momentos de estrés de la vida, desarrollar habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de la comunidad. También la salud mental es más que una mera ausencia de trastornos, se da en un caso complejo que cada persona experimenta de una manera diferente, con diversos grados de dificultad y angustia y resultados sociales clínicos que pueden ser también diferentes. Recordemos que aquí la salud mental es un proceso y puede ser muy diferente para cualquier persona. Un proceso lo afrontamos de diferente manera, incluso cuando estamos dentro de la misma familia. Entonces, es un proceso personal. ¿Ok? La salud mental tiene, pues bueno, un valor intrínseco e instrumental y nos ayuda a relacionarlos, desenvolvernos, afrontar dificultades y prosperar. Aquí, dentro de estos elementos que menciona este párrafo, pues bueno, está el relacionarse, ¿no? Parte de la salud mental es, pues bueno, el tener relaciones positivas, contribuir en la comunidad, tener sentido de pertenencia, el sentido de empatía, que muchas veces pues en la sociedad actual, a veces este sentido de empatía pues queda a veces muy corto, ¿no? Entonces, a veces es complicado, incluso a veces un ejemplo muy sencillo que alguien te dé el paso, por ejemplo, cuando vas en la calle, ¿no? Cuando vas manejando. Y es precisamente a veces esa falta de empatía que se tiene, ¿no? El afrontar dificultades, afrontar el estrés, adaptarse a los cambios, adoptar ideas nuevas, tomar decisiones complejas, entender y manejar emociones. Muchos de los problemas de salud mental precisamente radican ahí en entender y sobre todo manejar emociones, ¿sí? Entonces es algo de lo que pues dentro de nuestra salud mental siempre tenemos que ir trabajando. En desenvolverse, puedes aplicar habilidades cognitivas, obtener una educación, ¿sí? Por algo nos estamos preparando también en este diplomado, ganarse la vida, tomar decisiones saludables, aprender nuevas habilidades. Siempre algo muy importante de la salud mental es estar en constante aprendizaje de cosas nuevas. Muchas veces nos podemos encerrar en nuestro ámbito profesional. Sin embargo, sí es bueno el aprender otras cosas, aprender nuevas habilidades, a lo mejor algo que queríamos desde hace mucho y no tenemos el tiempo, pues hacernos el tiempo y poder aprender cosas nuevas, ¿ok? Conocer las habilidades propias, sentirse bien, encontrar un propósito en la vida, que eso sí es muy importante, vivir con propósito y pensar en el bienestar propio, pero pues también de los demás, que es una de las formas para poder prosperar en la vida, ¿sí? Ahora, hay algunas consideraciones que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, a lo largo de la vida se puede experimentar distintos niveles de salud mental, desde un grado óptimo de bienestar hasta estados de gran sufrimiento y dolor emocional. También tenemos que tomar en cuenta que la salud mental no se define por la presencia o ausencia de un trastorno mental. Bien, pues si alguien tiene un trastorno mental, entonces no tiene salud mental. Sin embargo, pues bueno, en el siguiente ejemplo, ¿sí? Podemos ver que una persona que tiene esquizofrenia, a través de, pues bueno, ya tratamientos y demás, pues puede llegar a una estabilidad o un bienestar mental, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, posteriormente ya de acuerdo a los tratamientos que lleva, los efectos que tiene, pues bueno, va teniendo esta capacidad
para poder ser autosuficiente, independiente, ¿sí? Entonces, sí se puede, a pesar de tener un trastorno, se puede tener este bienestar mental, ¿ok? Ahora, hay diferentes aspectos que pueden impactar en la salud mental, ¿sí? Los podemos denominar como factores protectores o de riesgo. La salud mental siempre va a estar determinada por una infinidad de factores, ¿sí? Que pueden ser desde individuales, comunitarios, estructurales. Hay algunos que pues obviamente nos van a ayudar a favorecer esta salud mental, pero hay otros que pueden poner en riesgo esta salud mental. Dentro de los factores que protegen la salud mental tenemos los individuales, los familiares y los estructurales. En los individuales, pues bueno, tenemos estas habilidades sociales, emocionales, autoestima saludable, autocontrol, salud física, actividad física. Parte de la salud mental también es que tengamos esta actividad. Lamentablemente, a veces dentro de nuestros hábitos o el ámbito profesional, muchas veces tenemos trabajos, ocupaciones muy sedentarias y a veces pues siempre tenemos esta parte de no tener tiempo para hacer ejercicio. Sin embargo, el hacer alguna actividad física, incluso el caminar, salir al aire libre, es parte primordial para que podamos mejorar nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque en eso nos ayuda a respirar mejor, a tranquilizarnos, a relajar bajar un poco nuestro nivel de estrés, entre otras cosas. Dentro de los familiares, pues bueno, una adecuada nutrición perinatal, una crianza positiva, seguridad física, normas, redes e instituciones que mejoran relaciones familiares. Aquí siempre es muy importante poder cultivar nuestras redes de apoyo. Para poder tener una buena salud mental tenemos que tener bien clara nuestra red de apoyo. Es decir, nosotros en alguna dificultad acudimos a alguien, entonces, ¿cuál sería nuestra red de apoyo si nos pasara X o Y cosa, ¿no? Entonces, estas son redes que nosotros tenemos que ir fortaleciendo para poder desarrollarnos de la mejor manera, tanto física, emocional y mentalmente, ¿no? Entonces, también otra parte, los espacios verdes, ¿sí? Dentro de los estructurales, la seguridad económica, pues bueno, es importante, ¿no? Poder tener nuestra estabilidad, ¿sí? En diferentes sentidos. El acceso a los servicios básicos, acceso igualitario a los servicios, calidad en el medio ambiente. Todos queremos un medio ambiente en mejores condiciones, pero pues bueno, todos tenemos que poner de nuestra parte para poderlo lograr. También igualdad de oportunidades y los derechos humanos y protección social y los ingresos. Ahora, por el otro lado, tenemos también factores que pueden afectar nuestra salud mental. Dentro de los individuales, podemos tener que hay poca educación, consumo de drogas, alimentación poco saludable, porque a veces precisamente por las cargas enormes a veces de trabajo que se pueden tener, pues bueno, a veces comemos lo que nos da tiempo, lo que tenemos a la mano, sin embargo, es algo también que puede ir afectando nuestra salud mental, la obesidad, riesgos metabólicos, enfermedades crónicas, deficiencia de vitaminas, insatisfacción corporal, alteraciones del sueño, complicaciones obstétricas, entre otros. Dentro de los familiares y comunitarios, pues también tenemos lo que es el abuso y violencias sexuales, abuso y negligencia física y emocional, consumo de drogas por parte de la madre dentro del embarazo, el acoso escolar, que bueno, anteriormente también estaba la parte del bullying, pero pues bueno, este acoso sí se ha venido desarrollando mucho en los últimos años, sobre todo también en la modalidad virtual, ¿sí? Porque este bullying virtual es de los que pues se empiezan a manifestar más. ¿Por qué? Porque todos tratan de atacar a una persona desde las redes sociales y a veces eso afecta más a veces la salud mental en la parte digital que incluso ya últimamente de manera física, ¿no? También está la violencia de pareja, la pérdida repentina de un ser querido, tensión laboral, pérdida de empleo y desempleo, pertenecer a una minoría étnica. Porque, bueno, a veces dentro de estas minorías, pues a veces es muy común que dentro de nuestra sociedad a veces se tenga esta parte de rechazo, de discriminación. Entonces pueden ser algunos factores que pudieran
que pudieran tener una repercusión en nuestra salud mental. En la parte estructural, pues también las crisis climáticas, contaminación, falta de acceso a los servicios, injusticia, discriminación, desigualdades sociales, conflicto y desplazamiento forzado y también emergencias de salud como la que tuvimos hace algunos años por COVID-19. Sí, que también dentro de esta etapa de pandemia, pues también hubo muchísimas crisis de salud mental, ansiedad, depresión, estrés, suicidios, entre otras cuestiones de salud mental. Ahora, dentro de las principales afectaciones de la salud mental tenemos tres que son de las más frecuentes, sí, no, a lo mejor no las, pues sí, las más frecuentes que se presentan en la mayoría de las personas, que tenemos la ansiedad, la depresión y el suicidio. La ansiedad es una reacción hacia situaciones reales o no que pueden provocar preocupación, pueden provocar tensión, temor excesivos que persisten incluso o empeoran con el tiempo. Ahora, la depresión afecta a la persona a nivel físico y emocional, disminuye la capacidad de disfrutar de la vida y realizar actividades cotidianas como dormir, como comer, como estudiar o como trabajar. Estas dos pueden desencadenar en esta última, que es el suicidio, ¿sí? Porque el suicidio es una muerte por acciones voluntarias, intencionadas y con el propósito de quitarse la vida. Sin embargo, muchas de las víctimas de suicidio lo han realizado por ansiedad, por depresión o por alguna otra situación relacionada con estas. Ahora, algo muy importante que sí, antes de continuar con lo demás, y que sí nos debe de quedar claro también en este diplomado de salud mental, es que la salud mental empieza siempre por uno mismo, ¿sí? Porque el autocuidado, el amor propio y la aceptación son fundamentales para el bienestar emocional y psicológico. Hay que recordar siempre esto, que nosotros nos estamos preparando en este diplomado. Sin embargo, la mejor forma de podernos o de poder ayudar a los demás en el área de salud mental es empezando por uno mismo, ¿sí? Este autocuidado, porque a veces podemos decir, tengo mi salud mental, pero tengo estrés, tengo ansiedad, me cargo de trabajo y no me cuido. Cuido a lo mejor la parte física, pero no cuidamos muchas veces la parte de salud mental. Entonces, todo es importante y entonces siempre tenemos que procurar nuestra salud mental. Ahora, enfocándonos en este tema que es la salud mental hacia grupos vulnerables, bueno, ya vimos ahora qué es la salud mental. Ahora vamos a enfocarnos un poquito hacia lo que son grupos vulnerables, ¿sí? En primera instancia, la vulnerabilidad, ¿qué es? Bueno, son las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que pueden aumentar la susceptibilidad de un individuo, de una comunidad, bienes o sistemas a los impactos de los peligros. Esta vulnerabilidad está determinada por procesos históricos, pero pues también pueden estar determinada por procesos políticos, culturales, institucionales, recursos naturales que moldean la vida, los estilos de vida de las personas y a la vez es todos estos factores cuando se reúnen pueden generar vulnerabilidad, ¿ok? Ahora, esto incluye también, cuando decimos a veces vulnerabilidad, pues bueno, a veces nos pensamos en personas que viven en zonas de riesgo, de desastres, que tienen viviendas precarias, problemas de salud, tensiones políticas, falta de instituciones locales, entre otras, ¿no? Sí, pero en esta parte también vamos a ver otro tipo de grupos vulnerables, ya que la vulnerabilidad es un factor importante para determinar el riesgo para la salud que representan los desastres para la comunidad y las personas, pero también vamos a ver que es un factor que puede afectar la salud mental, ¿sí? El riesgo de desastre no solo depende de la gravedad del desastre, sino del número de personas que puede impactar y por lo tanto comprender los niveles de vulnerabilidad en relación a la exposición y a las amenazas puede ayudar a explicar algunas amenazas o impactos graves mientras otras no. ¿Ok? Ahora, esta otra definición que tenemos de grupos vulnerables, ¿sí? Esta definición es de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la OMS, que menciona que es la persona o grupos que por su característica de desventaja
que puede ser por edad, sexo, estado civil, origen étnico, situación o condición física, mental, requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia. Es decir, que no están completamente incorporados y tienen estas dificultades que a lo mejor por alguna de estas características presentan alguna desventaja. Estos grupos vulnerables son aquellos grupos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir maltrato contra sus derechos humanos, ¿sí? Incluso también, pues bueno, discriminación. Dentro de este grupo están insertas varias personas. Entre estos grupos vulnerables, ¿sí? Podemos considerar también a las personas de la tercera edad o adultos mayores, ¿sí? O personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con enfermedades mentales, personas con VIH-Sida, trabajadores migrantes, minorías sexuales o personas detenidas, entre otros, ¿no? Hay muchos grupos de personas que pudieran considerarse como grupos vulnerables, ¿sí? Ahora, para poder entender también un poco más sobre esta parte de salud mental y los grupos vulnerables, que ahorita ya vimos cuáles son, tenemos que también tener claro las determinantes sociales de la salud para poder entender un poco mejor esta parte, ¿no? Las determinantes sociales se refieren a las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Es decir, el contexto de la vida cotidiana, sus acciones, sus consecuencias que pueden tener de estos contextos. Ahora, esas condiciones son resultado de la distribución. Aquí podemos ver que estas determinantes sociales muchas veces, pues obviamente no dependen de las personas o de estos grupos, sino muchas veces, o la mayoría de las veces, depende de la distribución del dinero, del poder, de los recursos a nivel mundial, nacional, local, lo cual puede depender de muchos factores, entre ellos también la parte política, ¿sí? También la distribución desigual que puede traducirse en diferentes eh, razones, de diferentes ámbitos en los que se puede desarrollar la persona, perdón. Entre ellos, por ejemplo, perdón, en materia de salud. Entre países, sobre todo aquí, se hace mucho hincapié cuando se habla de determinantes sociales, la parte de los países desarrollados y aquellos que están en vías de desarrollo, ¿sí? Y pues bueno, ¿cómo se determinará esto o cómo sabemos cómo está nuestro país? Bueno, antes de eso, vamos a ver un poquito. Este es como un modelo sobre que propuso la OMS para evaluar, para analizar todas las determinantes sociales, ¿sí? Entre ellas, primero del lado izquierdo podemos ver las determinantes estructurales de desigualdad en salud. Entre ellas, pues, tenemos que analizar, por ejemplo, el contexto socioeconómico, el político, que entre ellos podemos analizar el gobierno, las políticas macroeconómicas, las políticas sociales, que aquí entra ya toda la parte de mercado de trabajo y los tipos de vivienda que podemos tener. Políticas públicas en cuanto a educación, salud y protección social, la cultura, los valores sociales. De esto se estaría relacionando, sí, con la posición socioeconómica que tenemos. Todos vivimos bajo un modelo socioeconómico y tenemos estatus de acuerdo a nuestros ingresos. Entonces, eso es una determinante también para poder revisar cómo estaría nuestro nivel de poder, de accesos a la salud, ¿no? Ahora, también tenemos lo que es la clase social, el género, la etnia, que también vimos que pueden ser algunos factores que pueden ser determinantes para ser un grupo vulnerable o no. El acceso a la educación, la ocupación. Muchas veces también esta parte de la ocupación dice, pues ¿a qué te dedicas? Y de acuerdo a eso, pues bueno, hay grupos sociales, hay hacia dónde está nuestro grupito, por decirlo así. Entonces, con base a esto nos podemos ir determinando, ubicando a las personas. Y obviamente todo esto va a consistir de acuerdo a nuestros ingresos.
De ahí viene esa cohesión, esa unión social, ¿sí? Hacia otros factores que son los determinantes intermedios, que son las circunstancias materiales. ¿Por qué? Porque a lo mejor una persona puede migrar de posición económica, de más alta a más baja o viceversa, ¿no? Los factores conductuales, biológicos, factores sociales, ¿sí? Y esto también aquí tiene que ver mucho el sistema de salud al que tengamos acceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, de acuerdo a nuestros ingresos también va a depender si tenemos una atención privada, tenemos seguro social, tenemos la seguridad social que nos corresponda, ¿sí? Y con base a eso podemos decir que esto va a impactar todo esto junto en las desigualdades en salud y en bienestar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces dentro del mismo sistema hay desigualdades en cuanto a la atención, de acuerdo a veces al país, de acuerdo al contexto. No es lo mismo tener o ir a a una unidad médico familiar, ¿sí? Que estemos en una comunidad muy alejada, que a lo mejor el médico va una vez a la semana, a que tengamos una unidad médico familiar en la ciudad, ¿sí? Que a lo mejor está más cerca de otros instituciones de segundo o tercer nivel y que tengan acceso a más medicamentos, al personal, entre otras cosas. Entonces, todos estos elementos son determinantes que pueden ser cruciales para determinar nuestra situación en salud, ir determinando, ir vislumbrando las problemáticas que podamos tener en cuanto a salud mental y identificar también cuáles serían estos grupos vulnerables en los que se vería afectado en todo este esquema, ¿sí? Ahora, no sé si a lo mejor alguno de ustedes, ¿sí? Pudiera o si ha visto en algún momento esta imagen, ¿sí? Muchas veces pensamos que la igualdad es lo mejor, ¿sí? La igualdad es que damos a todos lo mismo, ¿sí? A todos se les da lo mismo, entonces, sin embargo, no a todos les es útil si a todos le damos lo mismo. La equidad está más enfocada hacia dar de acuerdo a las necesidades de cada uno, ¿sí? Entonces, como ven aquí en la imagen, en la primera le dieron igual a todos, pero no todos alcanzaron a ver el partido. Pero en la segunda, en la equidad, a la persona que necesitaba más se le dio más, pero a la persona que pues a lo mejor sí podía mirar bien el partido no se le dio nada. Entonces, eso sería la equidad. Esta otra imagen podemos ver también, por ejemplo, la desigualdad. Ahí vemos que, por ejemplo, el arbolito se va de un lado, ¿sí? En la igualdad, a los dos se les dio las mismas herramientas, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente del lado derecho, pues a lo mejor con esa misma herramienta no alcanzó. La equidad, pues aquí es personalizar de acuerdo a la desigualdad. Por ejemplo, a lo mejor al otro le dieron un, una escalera más alta, pero a lo mejor de ese lado no había más fruta que de este otro lado. Y ahora también tenemos este otro término, la justicia. La justicia es arreglar el sistema para ofrecer igualdad de acceso y tanto de herramientas como de oportunidades. Como ven, el árbol está un poquito chueco, entonces en la justicia se arregló el sistema, se enderezó el árbol y ya los dos, a través de la equidad, se les dio lo mismo y tuvieron el mismo acceso a todas las oportunidades. Entonces, a grandes rasgos, esto nos pudiera ayudar para poder entender mejor toda esta parte de la vulnerabilidad y estas determinantes sociales que pueden estar en desigualdad, que pueden estar en igualdad, que puede verse como a veces una equidad o si es preferible mejor tener esa justicia, ¿no? Ahora. Dentro de los grupos vulnerables, por ahí ya vimos varios, ¿sí? Sin embargo, aquí hacemos una recapitulación de cuáles serían estos grupos vulnerables. Bueno, tenemos a las personas menores con menores ingresos o niveles de educación, ¿sí? Personas sin hogar o en situaciones de calle, migrantes de cualquier nacionalidad, refugiados o solicitantes de asilo político, por ejemplo, o personas, no sé si a lo mejor dónde estén cada uno de ustedes, pero por ejemplo, si se han topado con migrantes, por ejemplo, por acá en la frontera sur, pues bueno, hay muchos migrantes que van de paso, ¿sí? Tenemos acá la frontera sur y pues bueno, hay muchos migrantes que van, están unos días aquí y se van, ¿no? Entonces, este paso, pues bueno, en todo este trayecto que van estos migrantes en tránsito por por el país,
pues bueno, los convierte en un grupo vulnerable, ¿sí? Adultos mayores, especialmente aquellos con patologías previas o aislamiento social. Aquellos adultos mayores que tienen patologías, que tienen trastornos de salud mental, que tienen algún padecimiento y que necesitan atención más especializada. O personas, incluso adultos mayores que vivan solas. Personas con discapacidad, cualquier discapacidad los vuelve un grupo vulnerable. Mujeres, niños, niñas y adolescentes que experimenten violencia o maltrato. ¿Sí? Si tienen alguna de esas características, puede considerarse como un grupo vulnerable. Minorías étnicas, sí, ya sabemos que en nuestro país tenemos una gran riqueza cultural. Sin embargo, pareciera que es como que lo más importante que tenemos en el país. Sin embargo, en cuanto a atención, en cuanto a diferentes rubros sociales, estas minorías étnicas no tienen muchos apoyos, ¿no? También pueden haber esta parte raciales, aunque aquí en México no está muy marcado, pero bueno, sabemos que tenemos grupos afromexicanos, entonces también tenemos por ahí esta parte racial que a lo mejor no es muy marcado, al menos en el país, esta parte racial, pero bueno, también se pueden considerar como grupos vulnerables y personas de la comunidad LGBTQI+, ¿no? Entonces, todas ¿cómo le llaman? Bueno, no recuerdo, pero no sé si es colectivo, ¿sí? Que todo ese grupo de personas que de alguna u otra manera pueden experimentar discriminación o alguna otra situación que vaya en contra de sus derechos humanos puede considerarse también como un grupo vulnerable. Víctimas de delitos o personas desaparecidas, ¿sí? Ahora. Tenemos algunos factores de riesgo para la salud mental, entre ellas la desigualdad, la discriminación y estigma y las experiencias traumáticas. En la desigualdad social, pues bueno, la falta de acceso a vivienda, a atención médica, a educación, a empleo y a oportunidades económicas puede crear inequidades en la salud. Ya por ahí vimos lo que era inequidad, ¿sí? Entonces, todas estas elementos pueden crear una inequidad en salud. Dentro de la discriminación y estigma, la discriminación interpersonal e institucional, junto con el estigma de la edad, la raza, la etnia y las condiciones de salud mental, pueden exasperar los problemas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en cuando hablamos también de instituciones, podemos darnos cuenta, por ejemplo, de las instituciones gubernamentales, instituciones de salud, realmente cómo es la atención, ¿sí? Si nosotros somos personal de salud del área en la que estemos, eh, ¿cómo es el trato, por ejemplo, en las instituciones cuando vamos a pedir una atención sanitaria? ¿Cómo es el trato en instituciones de gobierno cuando necesitamos a lo mejor una demanda, alguna denuncia, etcétera? Si realmente nos atienden bien o hay cierta discriminación o realmente no nos atienden porque somos menores, porque somos adultos mayores, porque somos de tal etnia o de tal raza. Entonces, eso es lo que tenemos que ir analizando en esta parte. Ahora, dentro de las experiencias traumáticas, el trauma, el abuso o la explotación pasados pueden aumentar también esta vulnerabilidad o acrecentar o presentar problemas en un futuro, problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque estas experiencias, como dijimos al principio, la salud mental es un proceso. Entonces, muchas veces estas situaciones o estas vivencias que se tienen traumáticas, pues se pueden trabajar mediante terapia y tratamiento entre un cierto tiempo. Sin embargo, siempre va a quedar pues un residuo ahí que se tiene que ir superando con el tiempo, ¿sí? Tenemos también la parte del aislamiento social. La falta de redes de apoyo social pueden aumentar la sensación de soledad, de estrés, de ansiedad y depresión, ¿sí? Este aislamiento social, muchas personas y sobre todo ahorita los más jóvenes no saben a veces cómo lidiar con la soledad. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, pues
Si no tienes nada que hacer y estás solo, pues ve al cine. Es que ni al cine pueden ir solos. Entonces, es este batallar con las personas que a veces decimos, es que tienes que disfrutar estar contigo mismo. Pero si ni siquiera tú, dirían por ahí, si ni siquiera tú te soportas, ¿cómo quieres que te soporten los demás? Entonces, aquí es precisamente lo que decíamos al principio, trabajar primero en uno mismo para poder generar estas redes de apoyo. Cuando tenemos algún problema, ya bien sea bueno, de cualquier tipo de problemas, tenemos que tener nuestra red de apoyo, ¿sí? Es algo muy importante para salud mental y para poder salir de cualquier problema de salud mental o de incluso bueno, de cualquier problema. Es necesario tener una fuerte red de apoyo. Si no hay una red de apoyo fuerte, es muy difícil que la persona pueda salir adelante sola. Entonces sí es muy importante que entre nosotros fomentemos estas redes de apoyo tanto en la familia como amigos, conocidos, entre otros. Y pues bueno, también otro de los factores de riesgo puede ser la interrupción de los servicios. La posible interrupción de servicios comunitarios, transporte, por ejemplo, afecta la continuidad en la atención, ¿no? Vemos, por ejemplo, en algunas partes como los desastres naturales, a lo mejor que interrumpen la comunicación entre las vías de acceso y eso puede dificultar mucho también la interrupción de los servicios de luz, de agua, entre otros, y obviamente esto puede ir a afectar No me eh, agrada. O sea, a todas estas áreas. no. Ok. Bueno, ahora en el impacto en la salud mental. La vulnerabilidad social impacta negativamente la salud mental al limitar el desarrollo individual y la integración social. Los problemas de salud mental a su vez también pueden empeorar la situación de vulnerabilidad, creando un círculo vicioso y que afecta las relaciones, el empleo y las finanzas, ¿sí? Entonces es como un círculo que puede impactar en diferentes ámbitos, ¿sí? Ahora, en este ámbito, a ver, creo que hay algunos comentarios. Ok. Bueno, ahora, dentro de este círculo vicioso de la pobreza y la mala salud mental empeoran los problemas de salud. Por ejemplo, tenemos la violencia doméstica interpersonal, la reducción de los medios de subsistencia, problemas de salud, viene el consumo de drogas, ¿sí? Y alcohol, comportamientos de riesgo o incluso autolesiones, malas prácticas en la crianza y a veces cuando están un factor puede ser la entrada para otros factores. Entonces puede verse y esto va muy de la mano tanto de la pobreza como de la mala salud mental. Y entonces, y si no se tiene acceso a los servicios, no se tiene acceso a la atención en salud mental, pues a veces es muy difícil que una persona pueda salir de este círculo vicioso y que pueda mejorar la salud mental. No es imposible, pero sí es complicado, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de estadísticas, vamos a ver un poquito de números, porque también eso es muy importante para poder entender las problemáticas que tenemos de salud mental. Por ejemplo, uno de cada 8 personas tiene un problema de salud mental, ¿sí? A nivel mundial, allá como por el 2019. El tratamiento insuficiente, el 71% de las personas con psicosis no reciben servicios de salud mental, es decir, casi la mayoría. Recursos insuficientes. Lamentablemente los presupuestos de salud, ¿sí? Son muy reducidos, ¿sí? Ya sabemos que de manera general el presupuesto para salud es reducido, pero ahora imagínense para salud mental es más reducido todavía. Entonces, eso ha dificultado mucho la atención en salud mental. Ahora, en esta otra gráfica podemos revisar las prevalencia mundial de los trastornos. Esto es en el 2019, ¿sí? Aquí tenemos que tener claro que del 2020 hubo un cambio notable en todas estas estadísticas debido a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en esta dice que 978 millones de personas tienen trastornos mentales. Aquí un dato que debemos de fijarnos es que el 52% se presentó en mujeres, ¿sí? Es decir,
En la mayoría de las estadísticas que se presentan de salud mental, las mujeres son más propensas a presentar algún problema de salud mental. Dentro de todos los trastornos mentales que se presentaron, el 31% se refirió a trastornos de ansiedad y el 28% a trastornos depresivos y los demás a diferentes trastornos, ¿sí? El 13% de la población, pues bueno, ya presenta diferentes eh, porcentajes. Sin embargo, estas líneas nos dicen en dónde está el mayor porcentaje, ¿sí? En este caso, podemos ver en el azul que sería en países con ingresos altos y en países con ingresos bajos. Entonces, más o menos ahí está fluctuando el asunto, ¿sí? Vamos a ver más estadísticas. Por ejemplo, antes de la pandemia se estimaba que 193 millones de personas tenían un trastorno depresivo mayor y 298 millones de personas tenían un trastorno de ansiedad. Después de la pandemia por COVID-19, las estimaciones saltaron, por ejemplo, si antes eran 193, ahora eran 246 millones, ¿sí? De estos tenían para el trastorno depresivo y 374 millones para trastornos de ansiedad. Es decir, se incrementó mucho con la pandemia tanto la depresión como la ansiedad, ¿sí? Aquí en estas estadísticas les marqué aquí con rojito que, por ejemplo, los trastornos mentales, ¿sí? Son los más comunes, en el caso de por sexo, de todas las edades, es más común presentar un trastorno mental por parte de las mujeres, que es del lado izquierdo, que ahí vimos que en todos los porcentajes, el más alto, aunque sea por poco, pero es más alto en mujeres. En cuanto a la edad, donde se presenta una mayor prevalencia de los trastornos mentales es en el rango de edad de 25 a 49 años, que se supone que es donde estamos ya entre buscando un trabajo y buscando nuestra estabilidad, pues a lo mejor nuestra estabilidad económica quizás, pero pues a lo mejor descuidamos mucho esta parte de la salud mental, sobre todo en este rango de edad. Y en cuanto a a las personas de 20 años en adelante, misma situación, son las mujeres quienes presentan un mayor porcentaje de trastornos mentales, ¿sí? Ahora, en esta otra, en los suicidios, por ejemplo, de 2019, que también es un problema de salud mental que ha ido incrementando con el tiempo. Por ejemplo, en el 2019 se registraron alrededor de 703.000 muertes por suicidio. La tasa mundial de suicidios es de 9 por cada 100.000, entonces sí es una tasa alta y entonces aquí se ha hecho mucha también promoción, bueno, prevención sobre en la parte de los adolescentes, porque también si ustedes ven en las gráficas, los países con ingresos medianos tienen unas muertes más muertes por suicidios, ¿sí? Que aquí era lo que veíamos, si hay pobreza, pues también pueden haber estos otros problemas. Y aquí vemos en los grupos etarios entre los 10, entre los 15 y los 30, que más o menos que es donde se puede ver esto. Entonces, lo que se ha hecho en algunas escuelas, en algunas instituciones, es la parte de la ideación suicida que se trabaja muchas veces con adolescentes. Entonces, se trabaja esto precisamente para que en edades posteriores no se presente o si se presenta sepan pedir ayuda, ¿sí? Porque muchas de estos suicidios precisamente se dan porque no se pide ayuda, si no se pide ayuda y a veces las personas que estamos alrededor pues no nos damos cuenta porque a veces la persona pues puede pasar desapercibida como una persona pues como cualquiera, pero sin embargo puede estar padeciendo depresión, ¿no? Y también pues bueno, el 58% de suicidios regularmente es antes de los 50 años, ¿sí? Dentro de las brechas clave en cuanto a salud mental en el ámbito público, pues bueno, existe la brecha de información. Por ejemplo, hay datos incompletos. La mayor parte de los países notifican datos a la OMS, pero los datos a menudo son incompletos. A veces la OMS trata de dar pues estadísticas y todo esto, eh, pero pues no todos los países proporcionan esta información. Ahora, también hay investigación insuficiente. ¿Esto qué quiere decir?
Menos del 5% de financiamiento de las investigaciones en salud mental va a países con ingresos de medianos a bajos. La mayoría de las investigaciones son básicas y no clínicas o aplicadas, es decir, los que nos dedicamos a la investigación, el presupuesto es muy reducido o no son a veces financiables las investigaciones, y si son financiadas el financiamiento es muy bajo y que a veces no cubriría el poder hacer una investigación como la que mencioné aquí, una investigación clínica o de investigación aplicada, porque pues bueno, eso representa más gastos reactivos e instrumental, entre otras cuestiones. Y pues unas investigaciones a lo mejor más básicas, pues sería lo más ideal por el bajo presupuesto que se tiene. Aunado a esto, no hay muchos investigadores que realizan investigación en el área de salud mental. La mayoría muchas veces se va pues al área más clínica, enfermedades, patologías, ese tratamiento, etcétera. Pero en la parte de salud mental sí hay investigación, pero es muy poca. Entonces, si alguien quiere insertarse un poco más en la investigación, el área de salud mental tiene muchas áreas de oportunidad. Ahora, la brecha en la gobernanza, también las políticas, planes y leyes son poco adecuados. Solo el 21% de los países en el mundo informan que están aplicando políticas y planes plenamente acordes a los instrumentos de derechos humanos. Y hay a veces un orden equivocado en las prioridades. $2 de cada $3 se gastan en salud mental, van a hospitales psiquiátricos. Aquí, como todo, a veces se da más prioridad a los hospitales como tal, pero sin embargo, en muchos países de primer mundo se está haciendo pues esta mirada hacia invertir un poco más en la parte de atención primaria. Si se atiende más, si se invierte más en atención primaria, se evitaría que las personas llegaran a un segundo o incluso a un tercer nivel. Igual aquí se evitaría que todas las personas llegaran a un hospital psiquiátrico, cuando si se reforzamos esta promoción y prevención, pues bueno, pudieran a lo mejor pues no llegar hasta ese extremo en un hospital, ¿no? Entonces es donde tenemos que, a lo mejor en cuanto a política, el poder ordenar prioridades, ¿no? Ahora, también en la brecha de los recursos. Hay un gasto insuficiente, es decir, el promedio de los países dedican a la salud mental aproximadamente el 2% del presupuesto en salud, es muy poco, ¿sí? La falta de medicamentos también en ingresos en países de ingresos bajos, los medicamentos psicotrópicos, especialmente especiales, a menudo no están disponibles o simplemente no son accesibles para las personas. El personal, ya sabemos que hay una carencia en cuanto al personal de salud, pero en cuanto al personal de salud mental es más deficiente todavía. Por ejemplo, en los países de ingresos bajos hay menos de un trabajador de salud mental por cada 100.000 habitantes. También está la brecha digital, es decir, en los países menos desarrollados, la mayoría de las viviendas no tienen acceso a Internet. Muchas veces queremos hacer, y es muy bueno, estas estrategias digitales, sin embargo, a veces no llegan a todas las personas. Sí, es muy bueno, es muy rápido y podemos llegar a muchas personas, sin embargo, también es indispensable pensar en aquellas personas que no tienen acceso a este servicio. También está esta brecha en los servicios, es decir, la mala cobertura del tratamiento. El 71% de las personas con psicosis no tienen acceso a los servicios de salud mental, ¿sí? Simplemente porque pues a veces no trabajan y pues bueno, a veces cuando también somos emprendedores pues no tenemos seguro. Entonces también estos accesos a los servicios pues muchos no lo tienen, ¿no? La limitada variedad y calidad de los servicios. Pocos países ofrecen intervenciones psicosociales a nivel de atención primaria, que era lo que comentábamos, a ordenar prioridades. Si se hacen intervenciones a nivel de atención primaria, este problema disminuiría mucho en los otros niveles de atención. Pocos países también de ingresos bajos dan apoyo en cuanto a ingresos de vivienda, empleo y educación. Ahora, para poder entender esto de países con bajos ingresos, medios ingresos, ¿cómo los clasificamos? Bueno, dentro de esta evaluación mundial, se clasifican de acuerdo a los ingresos, ¿sí? Por ejemplo, por ahí en los países de ingresos altos, por ahí tenemos, por ejemplo, Alemania, tenemos a Estados Unidos, ¿sí? Ingresos medios, por ahí tenemos Argentina, Brasil, incluso la India.
alto. También por acá tenemos a Irlanda, a Japón. Nosotros en nuestro país, en México, tenemos, se puede considerar de ingresos medio alto, ¿sí? Entonces tenemos por ahí esta categoría y pues bueno, con base a eso podemos ir entendiendo más todo lo que ya hablamos sobre países con ingresos altos, medios, medios altos, medios bajos, ¿ok? Esa es también otra de las clasificaciones que tenemos de ingresos altos. Por ejemplo, el que está de color verde más fuerte son aquellos países que están con ingresos altos, que ya vimos que por ahí que, pues toda América del Norte, mucha gran parte de Europa, por ahí Arabia Saudita y pues bueno, allá a Australia, ¿no? Ingresos medios altos, que es ahí donde entramos nosotros. Están los países de ingreso bajo, sí, muchas partes de África, de Asia, ingresos bajos y en algunos que no están todavía clasificados, ¿no? Entonces, para poder ir entendiendo cómo puede estar nuestra situación de acuerdo a nuestro país, a nuestro contexto y a nuestro contexto también internacional. Ahora, en cuanto a la investigación en salud mental, ay, es que aquí me tapa el... Creo que es 4,6% de las investigaciones en salud se hacen en el mundo, se centran en la salud mental. Es decir, de acuerdo a estos países, obviamente los países con más ingresos eh, dan o apartan una parte importante de presupuesto para las investigaciones. En este caso, pues obviamente entre más alto presupuesto hay mejores investigaciones, ¿sí? En cuanto a al estado de las políticas y los planes nacionales de salud mental, de acuerdo a los ingresos, pues bueno, aquí vemos que, por ejemplo, países con una política o un plan, los que tienen más, pues son aquellos con ingresos altos, ¿sí? Igual los países que tienen una política, un plan en pleno cumplimiento y sobre todo, si vemos que a pesar de que tengan políticas, eh, los países que informan, que aplican la política y que tienen un plan y que en pleno cumplimiento son pocos, sobre todo ahí entre ingresos de medio alto a ingresos altos son los que más reportan, ¿sí? Entonces, aquí no es solamente el tenerlo, sino el llevarlo a cabo y el darle cumplimiento, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver también la fuerza laboral especializada en salud mental, porque por eso ahí nosotros estamos viendo que una de las desigualdades es la atención. Pero esta atención, ¿quién la va a dar? Pues el personal experto en salud mental. Entre ellos, pues bueno, tenemos por ahí en los colores el azulito, vemos que, bueno, es la parte de psiquiatría. En los ingresos altos, pues tenemos ahí enfermería en salud mental. Enfermería en salud mental en muchos de los países pues está muy arraigada, muy ya, trabajada. Yo tuve la oportunidad de estar en Brasil y, pues bueno, hacer este doctorado en enfermería psiquiátrica, que bueno, aquí en nuestro país no lo tenemos, pero pues bueno, está muy enfocado en toda la parte de atención en este tipo de problemas de salud mental que en países que ya vimos de ingresos altos, se tiene ya a la enfermera en salud mental, tiene ya su preparación específica que puede, no quitando las funciones de lo que es psicología y psiquiatría, sino que a través desde nuestra perspectiva profesional se puede dar eh, este plus hacia la atención en una manera conjunta y multidisciplinaria, ¿no? Entonces, es una de las partes importantes que puede tener y que, por ejemplo, en este caso, enfermería complementa muy bien, enfermería de salud mental, complementa muy bien la fuerza laboral a nivel mundial en cuanto a la atención en el campo de la salud mental, ¿sí? Aunque también está psiquiatría y está psicología. Sin embargo, pues también es en estos ámbitos también la escasez de personal de psicología y de psiquiatría también es muy baja. Entonces, sí es importante también reforzar estas áreas porque pues a veces, ya ahorita ya los estudiantes ya no quieren muchos estudiar psicología, entonces necesitamos y vamos a necesitar más en un futuro, más psicólogos, más psiquiatras, ¿no? Entonces, y sobre todo también reforzar mucho en nuestro país la parte de enfermería en salud mental, sobre todo para poder brindar una mejor atención especializada en este campo, ¿sí? Bueno, ya aquí en México, en la UNAM, también tuve la oportunidad de participar aquí con la UNAM, en una especialidad de enfermería en salud mental.
Entonces ya, pues son pasos que se van dando, sin embargo, pues hay que reforzar más y pues bueno, en todo el país. Ahora, ya que vimos lo que es la salud mental, ya que vimos los grupos vulnerables, vimos un poco las determinantes sociales que pueden interferir, inferir, apoyar, ayudar, disminuir la salud mental, vamos a ver, por ejemplo, estas estrategias de apoyo, es decir, nosotros desde nuestra perspectiva, de nuestra perspectiva profesional, ¿qué podemos realizar para poder mejorar esta situación? Pues bueno. Aquí, en primer lugar, tenemos que ver los tipos de prevención que tenemos. Por ejemplo, tenemos este tipo de prevención que es universal, la selectiva y la indicada, ¿sí? Aquí en la promoción, pues bueno, el objetivo es mantener y mejorar siempre el bienestar o aumentar la resiliencia. Cuando hablamos de prevención primaria universal, nos referimos a que esta promoción que nosotros vamos a realizar, pues sería una promoción hacia toda la población, a toda. Por ejemplo, vamos a hacer promoción de lavado de manos. Independientemente del ámbito donde estés, todos nos tenemos que aprender a lavar las manos. En la selectiva ya son con grupos poblacionales, ¿sí? Por ejemplo, grupos sociodemográficos con algún riesgo elevado en alguna problemática de salud mental, ¿sí? Que aquí ya el objetivo sería reducir la incidencia o prevenir la aparición de síntomas, ¿sí? A lo mejor que vamos a hacer esta actividad de prevención de consumo de drogas en adolescentes. Ah, bueno, entonces ya ves una selectiva en este grupo poblacional. La indicada es cuando está dirigida o la población destinataria son personas que tienen ya signos o síntomas de problemas de salud mental, pero que no cumplen los requisitos o no cumplen con los criterios de diagnóstico de trastornos. Entonces, por ejemplo, si a lo mejor vamos a alguna primaria, pero sabemos que dentro de esa, vamos a ponerle bachillerato, que hay muchos problemas de alcoholismo, vamos a ponerle, ¿sí? Porque ahorita los adolescentes, desde bueno, sobre todo en el bachillerato es donde inician el consumo y donde se da a veces muy fuerte esta conducta. Entonces, ya hay signos, hay síntomas de esta problemática y entonces esta ya sería indicada sobre este problema, ¿sí? Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que ver cuáles serían las estrategias de apoyo más indicadas de acuerdo a la característica de nuestra población destinataria. Ahora, se necesita enfoques específicos e inclusivos para poder abordar la salud mental en grupos vulnerables. Por ejemplo, aquí tenemos que revisar, garantizar el acceso, ¿sí? Aquí es facilitar el acceso a los servicios de salud mental asequibles y culturalmente sensibles. Aquí muchas veces tenemos que tomar en cuenta la parte cultural, adaptar las intervenciones que vayamos a realizar, por ejemplo, si lo vamos a realizar en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes, en adultos mayores, ahí nosotros tenemos que ir revisando que sea realmente garantizar que esta información pueda llegar. Lo que veíamos anteriormente, bueno, vamos a hacer una estrategia digital, muy bien. Pero a quiénes van a llegar, aquí también va a depender de a quién vamos a dirigir esta estrategia. Si, por ejemplo, yo quiero hacer una estrategia en jóvenes, en adolescentes o a lo mejor en universitarios, pero yo empiezo a repartir trípticos, ok, está muy bien, pero ya los jóvenes, ya el papel ya no es llamativo para ellos. Ahorita, si tú quieres hacer alguna estrategia, tiene que ser digital, tiene que ser con colores muy llamativos, tiene que ser de preferencia con movimientos. ¿Qué es lo que ven más los jóvenes? Aquí es lo que nos preguntaríamos. Cuando tenemos un grupo al que queremos llegar es analizar su conducta primero, es decir, ¿cómo puedo llegar? Por ejemplo, si yo quiero darle un mensaje, bueno, a lo mejor ellos pasan mucho tiempo ahorita en esta plataforma de TikTok, por ejemplo, entonces a veces los investigadores hemos tenido que migrar a este tipo de plataformas para poder precisamente realizar esta difusión del conocimiento y también realizar promoción y prevención de la salud. Entonces hay que migrar, hay que pues ser abiertos al cambio para poder aprender nuevas estrategias. Antes de la pandemia, por ejemplo, estas plataformas digitales pues existían, pero eran poco usadas. Sin embargo, después de la pandemia, estas plataformas
tuvieron un uso pues mucho mayor, como en este caso, que desde diferentes partes podemos estar conectados y podemos tener, por ejemplo, esta capacitación. Entonces, es algo que también nos ha apoyado mucho. Sin embargo, pues a veces no es lo ideal para todas las personas, como lo que veíamos hace rato, ¿no? Que a lo mejor yo quiero llegar a personas que no tienen ni siquiera internet ni luz en su casa, entonces esa estrategia no serviría, ¿no? Entonces tenemos que ir adecuándola para que podamos garantizar el acceso a estas estrategias. También el abordaje grupal y comunitario. Aquí, por ejemplo, promover la cohesión social y el bienestar social a través de grupos de apoyo y estructuras comunitarias. Aquí obviamente también va a depender de qué es lo que nosotros estemos abordando o la problemática que estemos abordando, porque muchas veces mediante estas estrategias grupales, pues resultan de gran ayuda para poder, desde las experiencias individuales de cada uno, poder a través de un grupo, poder a lo mejor sentirnos apoyados. Recuerden que aquí las redes de apoyo son muy importantes. Ahora, si ya la actividad, la intervención sería más un poco más hacia la comunidad, porque a lo mejor la comunidad está en alguna problemática, pues bueno, ya se tendrían que adaptar otro tipo de estrategias que involucren a más personas. Por ahí también tenemos esas intervenciones adaptadas, que era también lo que ya comentamos un poquito, adaptar los métodos de las intervenciones a las necesidades específicas de cada grupo. Aquí tenemos que considerar la edad, el género, la cultura, porque muchas veces, bueno, a lo mejor aquí en algunas zonas, por ejemplo, nosotros tenemos personas indígenas, entonces a lo mejor tendríamos que adaptarla a su cultura o incluso a su lengua, ¿sí? Por ejemplo, si también nosotros tenemos personas con alguna discapacidad auditiva o visual, tendríamos que generar y adaptar esas intervenciones para esa característica. También, si es necesario, a medios remotos, ya bien, bueno, ahorita ya casi nadie el teléfono o la radio, pero sí puede ser a través de plataformas digitales que pueden ser, ahorita hay una infinidad de plataformas que se pueden utilizar, ¿sí? También algo de importante es la lucha contra el estigma, es decir, se deben de implementar estrategias para combatir la discriminación y el estigma asociado a las enfermedades mentales. Aquí también es de que nosotros a través de este diplomado estamos revisando toda la parte de salud mental en los profesionales de la salud. Entonces, es el ir, incluso dentro del mismo personal de salud se tiene este estigma hacia las personas que padecen alguna enfermedad mental. Entonces, sí es un poco complejo que incluso el mismo personal tenga este tipo de conductas. Entonces, es una forma también de que nosotros tenemos que trabajar en la lucha contra estos estigmas cuando hacemos estas estrategias. Y también, pues bueno, lo que son políticas públicas e integrales, que es desarrollar políticas que aborden las causas subyacentes a la vulnerabilidad como la pobreza y la falta de oportunidades. Aquí no es que nosotros vayamos a resolver todos los problemas, a lo mejor nosotros no creamos políticas públicas, pero sí conocemos, sí podemos ingerir a través de asociaciones, a través de nuestros colegios, de diferentes instancias en las que se puedan tener una participación plena en la generación de nuevas políticas públicas que puedan ayudar precisamente a todos estos grupos vulnerables. Ya sabemos que cualquier persona que padezca algún trastorno de salud mental puede ser vulnerable, entonces el poder generar este tipo de políticas, ¿sí? Sobre todo para mejorar las oportunidades, sería lo ideal, ¿no? A veces el personal de salud pues no nos metemos tanto en la política pública, pero precisamente es el plantearnos aquí, por ejemplo, todas estas políticas que tenemos realmente, ¿quién las hace? Las hacen personas externas a la profesión y entonces por eso es que a lo mejor estas políticas, pues las necesidades van por un lado y las políticas van por otro porque a lo mejor no son personas que conocen bien el contexto para poder dar una solución real, ¿sí? Bueno, dentro de esto, en cuanto a las reformas en salud mental, ¿sí? Aquí también podríamos preguntarnos cómo reestructurar los servicios para el cambio. Bueno,
Dentro de este documento de la OMS, que más adelante les voy a mencionar cuál es, dice que promover la salud mental para todos y proteger a los expuestos a riesgo, que aquí sería como que focalizar un poquito en algunas situaciones como prevención del suicidio, priorizar niños, niñas y adolescentes, y también esta parte de salud mental en el trabajo. Lamentablemente muchas personas no, que estamos en los trabajos, pues a veces lo último en lo que pensamos es en nuestra salud mental. Han habido algunas estrategias que por ahí se han implementado en algunos centros de trabajo, como la pausa activa, que a lo mejor durante cierto tiempo en el día tienen que pararse, tienen que hacer alguna actividad, o siquiera, o incluso dentro de nuestra misma actividad, si pasamos mucho tiempo sentados, bueno, voy a aprovechar para ir aquí y allá, caminar. Muchas veces cuando manejamos, por ejemplo, y vamos al supermercado, bueno, dejamos el auto lo más cerca posible de la puerta para caminar menos. Sin embargo, ¿qué es lo ideal? Pues a lo mejor eso fomentar a que caminemos un poco más, porque a lo mejor durante el día no lo hicimos, ¿sí? Ahora, también aquí prestar atención de salud mental en la comunidad. Aquí serían servicios de la comunidad, ¿sí? Que ver qué servicios hay, qué servicios se pudieran implementar en la atención en la salud general. No se limita al sector de la salud, ampliar la atención de problemas de salud mentales comunes y atender los problemas graves fuera de los hospitales psiquiátricos. Y entonces aquí también esta parte de la atención en la parte comunitaria, porque muchas veces muchas personas no nos atendemos la parte de salud mental porque o nos queda muy lejos, nos da pena, en donde vivimos no hay y no hay ninguna persona que nos pueda apoyar en esto. Y si vamos a cualquier personal de salud, pues a lo mejor están tan ocupados en formatos y demás que a lo mejor no nos pueden prestar la atención en la salud mental. O a veces si vas, pues ya sabemos que a veces las citas pues están a veces muy a tiempos muy prolongados, ¿no? Entonces, es precisamente por diferentes aspectos como la falta de personal que puede causar también estas variaciones en la atención, ¿sí? Ahora, la promoción de la salud mental también y la prevención universal se centran en factores que apoyan la salud mental. En este caso, podemos tomar estas tres cuestiones que serían el capital individual, el capital social y los cambios estructurales. En esta cuestión sería en la parte individual las capacidades y comportamientos físicos, emocionales y cognitivos que pueden mitigar el estrés y que contribuyen a aumentar la resiliencia, el control y el funcionamiento individual. Aquí también desde la parte personal es cómo nosotros también podemos mitigar este estrés. ¿Cuáles son, si nosotros identificamos estrés, cuáles son nuestras estrategias de afrontamiento? Es decir, ¿qué hago para disminuir el estrés? ¿Me pongo a sembrar plantitas? ¿Me pongo a cocinar? ¿Me pongo a pelear con alguien? ¿O cuál es la estrategia para poder disminuir? Porque a partir de que entendamos también nosotros mismos lo que pasa, podemos ayudar a las demás personas. El capital social, las normas, redes e instituciones que mejoran las relaciones familiares, crean oportunidades de trabajo y aprendizaje y sobre todo forjan confianza, cohesión y cooperación en la comunidad. Aquí un factor también importante es la familia, pero también la comunidad, el sentirnos parte de la comunidad. Muchas veces estamos en nuestro vecindario y ni siquiera conocemos a la persona que vive al lado. Entonces, aquí también es en este sentido de comunidad, ¿sí? Los cambios estructurales, por ejemplo, los factores generales y los aspectos de la vida cotidiana y las condiciones laborales que mejoran la capacidad comunitaria para poder fomentar el bienestar. Esos cambios que también hay, de acuerdo a la cultura, también hay muchas personas que nos resistimos al cambio, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita vivo en Tabasco y, por ejemplo, los jóvenes que viven aquí raramente se quieren ir de aquí y si aunque tengan a lo mejor alguna oportunidad de trabajo fuera, no se van porque el apego a la familia es muy fuerte, pero sin embargo eso también puede limitar los accesos a mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque nos resistimos a veces al cambio. ¿Sí? Algunas de las prioridades que podemos tener cuando pensamos en promoción de la salud y sobre todo para proteger la salud mental, pues como en todo, tenemos que tener prioridades.
Dentro de las prioridades que también maneja la OMS es una que es la prevención del suicidio, porque ya que es una de las principales consecuencias de los problemas de salud mental. Entre ellas, pues bueno, es limitar el acceso a los medios, interactuar con los medios de comunicación, ¿sí? Para que se dé información de manera responsable, fomentar el aprendizaje social y emocional en los jóvenes, ¿sí? E intervenciones tempranas. Es por esto que les mencionaba que, bueno, esta prevención del suicidio se trabaja desde la primaria, secundaria, con los adolescentes, precisamente desde esta parte de la ideación suicida. ¿Por qué? Porque esta actividad empieza desde esta idea que se tiene y sobre todo el acceso que se tiene a toda la información. Por ejemplo, ahorita con el internet, los jóvenes tienen acceso a todo, ¿sí? Entonces ellos tienen información, acceso a muchísima información que a veces no es la correcta, ¿sí? Pero eso es lo que tenemos que ayudar a discernir a los jóvenes cuál es la información correcta y cómo identificar una información falsa. Otra de las prioridades es de la salud mental infantil y adolescente. Aquí pues también política y legislación, apoyo a niñas que cuidan a niños, niñas y adolescentes, programas en las escuelas. Hay veces aquí, pues se supone que lo ideal sería que un personal experto, profesional en el área de salud estuviera en estos programas en las escuelas. Sin embargo, pues a veces estos programas los llevan a cabo los mismos maestros y pues dirían por ahí, los maestros hacen de todo. Entonces, pues no es lo ideal, sino lo ideal sería que pues estuviera un personal ahí. Yo en el doctorado una vez hicimos una propuesta de política pública y precisamente miramos dentro de la propuesta que va muy acorde con esta parte de los aumentos en los impuestos, que nosotros, por ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas está este impuesto, el IEPS, que se da porque es un impuesto que se da a productos que causan daño a la salud. Entonces, dentro de la propuesta de esta política era que una parte de ese presupuesto, no recuerdo si era el 4 o el 5% de ese impuesto, se destinara a un programa en el que se tuviera una enfermera en todas las escuelas y que esta enfermera o un personal de salud se encargara de hacer precisamente toda la promoción y prevención de todo lo que pudiera encontrar en la escuela, desde suicidio, ansiedad, depresión, drogas, entre otras, pero que estuviera fijo ahí. Pero pues bueno, queda en propuesta, ¿verdad? Entonces, como ese tipo de propuestas de políticas tendríamos que ir analizando y a lo mejor no que quedar ahí, sino que, pues, bueno, tratar de llevarla también a otros, a los ámbitos donde pues se hace política pública, ¿verdad? Ahora, también esta parte que ya hablamos de salud mental en el trabajo. Aquí también es la legislación y la regulación, ¿sí? Las estrategias institucionales, todos trabajamos en algún lado y pues bueno, hay estas estrategias institucionales para poder reducir y para reducir los problemas de salud mental y para poder mejorarla. También la capacitación de gerentes en salud mental. Hay muchas capacitaciones, hay muchos cursos que lo ideal sería que a todos los directivos, a todas las personas que pues estamos en estos ámbitos podamos tener este tipo de capacitaciones para poder brindar una atención, porque una crisis en salud mental se puede presentar en cualquier momento, ¿sí? E intervenciones también para el personal, porque muchas veces atendemos a todos los demás excepto al personal, y el personal, ¿quién lo atiende? ¿Sí? Eh, Algunas también intervenciones psicosociales que podemos realizar para el aprendizaje psicoemocional, pues bueno, podemos tener de acuerdo a la meta de aprendizaje. Por ejemplo, si nuestra meta es trabajar la parte emocional, bueno, en la parte emocional, ¿qué vamos a trabajar? Regulación de emociones, abordaje del estrés, atención consciente. Y de eso, pues bueno, va a depender el tipo de intervención que vayamos a elegir. Ahora, si es una parte más cognitiva, ¿sí? Resolución de problemas. Ah, bueno, entonces me voy a enfocar más en técnicas para que ellos puedan identificar y solucionar problemas. Pero si mi intervención es solamente en cuanto a la parte de conocimiento, pues bueno, aquí ya es más que nada para que ellos conozcan, tengan el conocimiento de los efectos a lo mejor del consumo de drogas, ¿sí? Ahora, si voy a trabajar dentro de mi meta de aprendizaje,
es la parte social. Ah, bueno, entonces tengo que ver si voy a ver habilidades interpersonales, asertividad o entre otros elementos, ¿sí? Y ya de eso va a depender qué tipo de intervención o qué es lo que voy a plasmar en el plan de intervención que voy a realizar. Y si fuera hacia algo físico, pues bueno, aquí ya sería propiamente una actividad física, dependiendo qué parte de lo físico quiero trabajar. Aquí también es muy importante que a lo mejor no todos somos expertos en todo, pero aquí es donde viene la riqueza de los equipos multidisciplinarios. Nosotros podemos coordinar, podemos organizarnos con otros profesionales y poder realizar una buena intervención. Incluso si voy a tener una actividad física, bueno, puedo invitar a alguien de educación, de educación física para que me ayude en esta parte. Yo doy la parte de promoción, de información y bueno, ahí complementamos esta atención porque muchas veces queremos trabajar solos y eso es más complicado. Entonces, si trabajamos en equipo y en equipos multidisciplinarios, podemos dar una mejor atención y una atención integral que las personas lo van a agradecer mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces no se toma en cuenta a las personas, sobre todo cuando están, yo lo veo ahorita cuando vamos a prácticas comunitarias. La gente está contenta de que se le tome en cuenta, de que vayamos a atenderlos, de que se les tome la presión, de que se les ponga alguna actividad, que se les haga una feria de la salud, se sienten tomados en cuenta. Y esto es algo muy importante que lo ideal sería que el personal de salud lo hiciera siempre. Sin embargo, hay muchas limitaciones laborales, de personal, económicas y de todo que no se puede a veces. Pero a lo mejor con una planeación eficaz, yo creo que sí se pudiera realizar en toda esta parte comunitaria, que es donde se debe de reforzar más toda esta atención para prevenir precisamente llegar a un segundo o tercer nivel. Ahora, de manera muy general, está este red de modelo de servicios de salud mental basados en la comunidad. Por ejemplo, aquí podemos ver los servicios comunitarios de salud mental que están los centros, equipos, la rehabilitación psicosocial, servicios de apoyo entre pares. Aquí el trabajo entre pares también es algo que a lo mejor con los adolescentes y con los jóvenes funciona muy bien. Nosotros, en enfermería tenemos, los grupos Greca, que son un grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones, y ha resultado ser una buena estrategia porque entre los mismos jóvenes hacen esta promoción y entre iguales, pues como que a veces eh, hay como que pena de reconocer que tienen cierto problema ante un maestro, por ejemplo, pero entre pares a lo mejor se apoyan. Obviamente, estos pares están capacitados y tienen toda la información para poder apoyar a sus iguales en este tipo de problemas. Servicios de asistencia para la vida cotidiana, alojamientos, y aquí podemos ver una infinidad de red que pudiéramos tener para la atención en los diferentes ámbitos, en la atención general, en la atención comunitaria y servicios más allá que pueden ir del sector salud como los servicios sociales, los entornos ajenos a la atención en la salud, ¿sí? Aquí es toda una red, ¿no? Y si lo vemos punto por punto, pues bueno, no acabaríamos el día de hoy. Sin embargo, pues bueno, es toda una red para poder dar una mejor atención a todas las personas y en todos los problemas que pudiéramos tener en la parte comunitaria, ¿sí? Ahora, también algunos ejemplos de servicios que pueden presentarse en los centros comunitarios, por ejemplo, pueden ser los tratamientos como consultas, terapias, apoyos, seguimiento, atención diurna, visitas a domicilio, medicamentos. Puede haber algunos otros como enlaces comunitarios. Algo muy importante en la atención comunitaria son los grupos de apoyo, ¿sí? Entre pares, entre familiares, entre quienes cuidan a personas con problemas de salud mental. Entonces, sí es muy importante que en la parte comunitaria se haga mucho énfasis en los grupos de apoyo, que sí son, como su nombre lo dice, de apoyo y de mucha ayuda para poder solucionar ciertos problemas, para poder ver que hay más personas que tienen el mismo problema y que si esa persona puede salir yo también es como un incentivo para las personas que digan que sí se puede salir. Entonces sí es muy importante estos grupos de apoyo en la parte comunitaria, la parte de inclusión social, hacer eventos sociales, culturales, actividades educativas, y también diferentes tipos de actividades, ¿sí? Ahora,
De ahí también analizar, ya casi vamos terminando, ya casi. Hay tres vías de transformación hacia una mejor salud mental. Entre ellas, pues bueno, vamos a ver estas tres, que bueno, ¿esto qué significaría? Pues bueno. La primera sería profundizar en el valor y en el compromiso, reorganizar los entornos y reforzar la atención de salud mental. En cuanto a profundizar el valor y el compromiso, aquí tenemos que revisar, por ejemplo, comprender y apreciar el valor intrínseco de las personas, promover la inclusión social de las personas con problemas de salud mental, porque regularmente cuando una persona tiene un problema de salud mental, se tiende a discriminarla, no incluirla, excluirla, etcétera. Entonces hay que luchar por esta inclusión social. Dar la misma prioridad a la salud mental como a la física, como vemos. Muchas veces nos preocupamos porque estamos bien, porque comemos bien, hacemos ejercicio, pero la salud mental, ¿cuándo vamos, por ejemplo, a terapia? ¿Cuándo vamos a terapia psicológica? Pues bueno, y la mayoría de veces que nos dice cuando no estamos muy empapados de esto, no estoy loco. No, no es precisamente estar loco para poder ir a terapia. A veces es necesario hablar con alguien, orientarnos, porque a veces podemos sentirnos bien, pero pues a veces hay que pues coordinar un poquito, hay algunas ideas y sobre todo para mejorar nuestro bienestar. Si estamos, recuerden que el ser humano hay diferentes esferas y todas tienen que ser atendidas, ¿sí? Una muy importante es la física, pero algo también importante es la parte mental. Fomentar una mayor implicación en todos los sectores, ¿sí? De ese trabajo en conjunto, porque como les dije, el trabajo individual sí ayuda, pero ayuda más el trabajo en conjunto. Aumentar la inversión en salud mental, que bueno, eso pues a lo mejor no depende completamente de nosotros, pero sí pudiéramos a lo mejor en algunas instancias poder pues a lo mejor por ahí tocar puertas y para que pueda mejorar esta parte de la inversión en salud mental, ¿sí? En reorganizar los entornos. Aquí, reorganizar las características físicas, sociales, económicas de los diferentes entornos de salud, entre ellas los hogares, las escuelas, lugares de trabajo, servicios de atención, las comunidades y entornos naturales. Sí, muchas veces hay algunas escuelas, por ejemplo, que están muy reducidas y que no hay espacios verdes, por ejemplo. Hospitales también. Entonces, las áreas verdes también son muy importantes para esta rehabilitación en salud mental. En los hogares, en las escuelas, siempre tener estos espacios que puedan favorecer este entorno de la salud mental. Ahora, también reforzar la atención en la atención, es decir, crear redes de servicios en la comunidad, ¿sí? Que por ejemplo, en mi vecindario, si tenemos algún problema, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo nos organizamos los vecinos? ¿Cómo podemos crear este tipo de redes? Abandonar los cuidados asistenciales en hospitales psiquiátricos, diversificar y ampliar las opciones de atención, salud mental asequible y accesible para todos, promover la atención centrada en la persona y basada en los derechos humanos e implicar y empoderar a las personas con experiencia propia. Es decir, que a partir de nuestra experiencia también hay muchas personas que a partir de ahí pueden ayudar a muchas otras personas a salir de muchos problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque si una persona que padece a lo mejor ansiedad, pero ve que hay una persona que me dice que ella estuvo igual, pero que pudo salir adelante, eso puede ser un incentivo para que esta persona pueda salir de esta misma problemática, ¿sí? Y bueno. Toda esta información por ahí está en el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030. Les recomiendo que pudieran ustedes consultar toda esta información. También está el Informe Mundial sobre la Salud Mental, que también de ahí saqué mucha información. Y también está el Atlas de Salud Mental 2024. Todos estos documentos son de la Organización Mundial de la Salud. Entonces sí les recomiendo que en su momento puedan leerlo para poder ampliar un poquito más sus conocimientos sobre este contexto de salud mental, ¿sí? Y bueno, no sé cuántas personas estamos aquí, déjenme ver, creo que eran 21 hace ratito, a ver, sí, 27. Bueno, de las 27 personas que están conectadas o 26.
me gustaría que en este momento, porque ese es un ejercicio que vamos a hacer para la actividad que les voy a dejar, ¿ok? Quiero que piensen en un grupo vulnerable, ¿sí? Ya vimos cuáles son los grupos vulnerables. Por ejemplo, usted a lo mejor dentro de nuestra experiencia, dentro de nuestra vivienda, vecinos, ámbito profesional, trabajo, etcétera, tenemos por ahí cerca a un grupo vulnerable. Entonces, yo les invito a que piensen ahorita, identifiquen cuál sería un grupo vulnerable, ¿sí? Uno que tengan, no sé, puede ser personas adultas mayores, niños, migrantes, cualquier grupo. Piensen en un grupo, ¿ok? Bueno, ya que pensaron en ese grupo que ustedes, sobre todo también en las que ustedes a lo mejor pudieran tener cerca, obviamente. Ya que pensamos en este grupo vulnerable, ahora vamos a analizar dentro de este grupo que nosotros ya identificamos, cuál sería una de las problemáticas de ese grupo. Vamos a analizar qué grupo escogimos, qué problemática pudieran tener. Estamos en el ámbito de salud mental, acordémonos. Entonces, ¿cuál sería una de las principales problemáticas? Ansiedad, depresión, estrés, u otro tipo de adicciones, violencia, cualquier otra. ¿Cuál sería una problemática que pudieran tener este grupo vulnerable en el cual nosotros pensamos? Bueno, ya que pensamos en ese grupo, ¿sí? Vamos a revisar, de acuerdo a lo que ya vimos durante toda la plática del día de hoy, qué pudiéramos hacer nosotros para poder resolver esa problemática que identificamos, qué pudiéramos nosotros abonar a esa problemática, cómo pudiéramos disminuirla, cómo pudiéramos nosotros tener una intervención, poca, mucha, pequeña, o qué pudiéramos hacer para resolver un poquito. Obviamente, a lo mejor no vamos a poder resolver todo el problema, pero a lo mejor sí pudiéramos abonar por ahí, como dicen, un granito de arena para poder resolver esa problemática, ¿sí? Bueno, ahora pues bueno, me gustaría, ya hablé casi 2 horas, entonces sí me gustaría escuchar algunos sobre lo que pensaron y qué es lo que harías desde tu situación, puede ser profesional, personal o laboral, sobre el grupo vulnerable que vimos y la problemática que ustedes identificaron. Sí me gustaría ahorita escucharlos. ¿Ok? ¿Alguien que quiera hablar? Puede, yo creo que sí pueden abrir los micrófonos. Una o dos personas que quieren compartir. Ay, ¿me escucha? Sí, adelante. Nancy, adelante. Ah, bueno, que mi cámara anda hacia arriba. Bueno, yo lo que puse, aquí rapidísimo porque lo anoté así en Word lo que iba pidiendo. El grupo vulnerable, pues adolescentes. Ok, Eh, Puse la parte de las adicciones, y de lo que haría, pues en este caso, realizar algunas intervenciones, ¿no? De enfermería, pero enfocado más, pienso, en la autoeficacia. Anteriormente había realizado algo similar. Entonces, en la autoeficacia, principalmente en estudiantes de secundaria, porque ya desde ese momento, desde esa etapa ya empiezan, ¿no? Por querer a lo mejor tener ese grupo, entrar a ese grupo social con sus amigos. Hay estudiantes que ya tienen hermanos mucho más grandes todavía, entonces que ya van conociendo pues ese ámbito, ¿no? Del consumo de alcohol. Entonces, sería como que en esa parte abordar, ¿no? La parte de la autoeficacia para que puedan decir no a ese consumo de alcohol. ok, muy bien.
¿Y tienes cerca a estos estudiantes? Em, Tengo más familia ahorita. Yo realmente trabajo ahorita con universitarios, pues aquí veo de los que entran desde de la etapa universitaria. Ok, perfecto. Muchas gracias, Nancy. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Buenas tardes. Sí, adelante. Yo pensé en el grupo vulnerable de adultos mayores. Este, pues que a muchos adultos mayores los dejan solos y por eso mismo pues les da la depresión. ¿Qué podría yo hacer? Pues no sé, a lo mejor visitarlos 3 veces a la semana y checarles sus medicamentos o ver si están tomando sus medicamentos o ver qué es lo que más les haría falta. Porque a veces el que platiquen ellos se sienten muy bien y expresan lo que tienen guardado, su depresión, sus tristezas, etcétera. Ese es mi aporte. Muy bien, muchas gracias. Sí, aquí algo muy importante es que como personales de salud, nosotros pues muchas veces realizamos muchas actividades, pero a veces la parte de investigación es la que pues no lo reportamos. No lo reportamos y ¿quién se entera de lo que hicimos? Pues nada más nosotros. Entonces, aquí algo muy importante es fomentar esta parte de la investigación, el reportar lo que hacemos. O sea, si hacemos ese tipo de actividades, ¿cómo pudiera mejorarse? ¿Cómo podemos medir si realmente mejoró la situación de la persona? A lo mejor, pues sí, lo escuchamos, pero por ejemplo, qué más podemos hacer? Y si es factible el poder medir eso, de decir, realicé esta actividad y esto mejoró mucho los niveles de estrés, por ejemplo, ¿sí? Por ahí en una de las intervenciones también que en un momento hicimos en cuanto a consumo de sustancias y estrés, e incluso de hipertensión arterial, era la reflexología facial, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor en lo que nos está platicando podemos ver la reflexología facial y pues eso ayuda mucho también a disminuir los niveles de estrés e incluso puede ayudar un poco también a reducir la hipertensión arterial, ¿sí? Sí, sí, Este, gracias. gracias, muchas gracias. Ociel Antonio. Sí, buenas tardes. Nosotros identificamos un grupo vulnerable en los adolescentes por la etapa en el que ellos están viviendo. Obviamente, pues tienen una transición, ¿no? De su etapa de la niñez a la etapa donde pues tienen varios cambios físicos, psicológicos, cambios sociales, se van adaptando a una nueva vida. Nosotros estamos trabajando, vamos a hacer un trabajo de investigación eh, Excelente. en salud mental con los adolescentes y vamos a utilizar instrumentos de valoración para identificarlos y poder diagnosticar a los adolescentes qué problemas psicológicos tienen. Vamos a trabajar con ellos. Nuestra población o nuestra muestra, pues van a ser adolescentes que vayan en primer semestre para que nos dé tiempo de darle seguimiento a los adolescentes hasta pues tenerlos en la escuela, ¿no? Y poder crear un modelo. Nosotros somos enfermeros, pero poder crear un modelo de atención, especialmente pues en la salud mental. Excelente. Sí, ahí sería muy bueno ese seguimiento que menciona, porque muchas veces tenemos muchos estudios transversales, solamente hacemos una medición y ya no los volvemos a ver. Y precisamente el hacer este tipo de estudios longitudinales nos pueden ayudar mucho a entender cómo se va comportando alguna problemática a lo largo de cierto tiempo. Y eso precisamente, cuando hacemos teoría, también eso ayuda muchísimo a entender mejor la situación, las variables y que nuestra propuesta sea un poco más sólida. Pues
pues mucho éxito y esperemos que pues tenga un buen término esa teoría. Muchas gracias. Bueno, voy a seguir compartiendo. Agradezco a los que participaron. Eh, ya nos quedan poquitas diapositivas. Bueno. Ya que compartimos lo que pensamos, para este módulo solamente les voy a dejar una actividad. Aparte de las lecturas que ya por ahí les mencioné, estas de acá, ¿sí? Podemos consultar estas lecturas. Aunado a diferentes artículos que ustedes quisieran consultar, lo que les voy a dejar de actividad la pueden realizar de manera individual o si no sé si a lo mejor lo están tomando en algún grupo o equipos. Pueden realizar una infografía con la temática de salud mental en un grupo vulnerable. Por ejemplo, salud mental en adolescentes, salud mental en migrantes, salud mental en adultos mayores. Ustedes elijan el grupo vulnerable que quisieran ustedes plasmar en la infografía. En esta infografía, pues obviamente aquí, esta infografía nos va a servir para poder promocionar la salud mental en precisamente en este grupo, que posteriormente, pues bueno, yo creo que aquí maestro Daniel Máximo posteriormente la podemos difundir y que también puede ser un producto de este diplomado para poder dar a conocer a las demás personas cómo está la situación de la salud mental en este grupo, qué es las principales afectaciones que pudieran tener, pero sobre todo también cómo pudiéramos prevenirlo. Entonces, recuerden que la infografía la mayor parte son imágenes, si hay letras, no tantas, y que esto debe ser muy visual, ¿sí? Podemos utilizar diferentes tipos de herramientas, Canva, o alguna otra que ustedes conozcan, que nos puedan ayudar a generar esta infografía. Con respecto al envío, maestro Máximo, no sé si anda por ahí. Para poder, se la puedan enviar al maestro Sí, o maestro, aquí estamos. ok, Tenemos un grupo, de hecho, de WhatsApp en la cual ok, podemos, ellos pueden hacer el envío del documento o de la imagen y ya nosotros se la podemos facilitar a usted para que la pueda visualizar. ok, perfecto. Entonces, ahí en el grupo que tienen, pueden enviar esta infografía. Ya solamente ahí abajo, pues colocan igual los autores y pues con esto podemos calificar su participación en este módulo. Ah, sí, ahorita se la coloco. Esta es la bibliografía que pueden consultar. Pueden consultar estos informes, este plan de acción, pero pues también sí les recomendaría que puedan consultar algunos artículos, sobre todo como lo vamos a hacer en un grupo vulnerable en específico, el poder tener información estadística también del comportamiento de cierta problemática en ese grupo, porque por ejemplo, pues aquí en estos informes se habla de manera muy general de todas las problemáticas que hay en los diferentes grupos en cuanto a salud mental, pero podemos complementarla con artículos, con libros, con cualquier otra información que nosotros podamos incluir dentro de nuestra infografía, y pues igual con imágenes, ¿sí? Y hay que poner por ahí algún apartado de bibliografías en algunas ocasiones en las infografías, para no ocupar mucho espacio con las referencias bibliográficas, lo que han hecho es colocar un código QR para poder consultar las referencias. Digo, para poder maximizar más la utilización del espacio, ¿sí? Podríamos colocar ese código QR para las referencias y pues bueno, poner su nombre como autores también para que pues en su momento también se pueda este dar promoción a esta información que ustedes van a construir a partir de estas lecturas, ¿ok? Y después de todo lo que revisamos el día de hoy, ¿ok? Y bueno, por ahí nosotros a lo mejor por ahí nos tenemos identificado este tipo de situaciones, ¿sí? En diferentes ámbitos.
de que esperemos tener un poco menos de esto. Sabemos que a lo mejor durante el día, dentro de nuestras jornadas, tenemos mucho estrés, muchas actividades, muchos pendientes. El maestro presentó una falla de conexión, entonces está viendo si se puede volver a conectar. Vamos a esperarnos unos 5 minutitos a ver qué me comenta.